idiota. Voy a dar una lectura, mis hermanos. Voy a leer Lucas capítulo 22, del 7 al 20. Ahí pueden quedarse, vean esto nomás y de ahí vamos a empezar a hablar. Dice la palabra del Señor de esta manera. Llegó el día de los panes y levadura, al cual era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id preparando la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: aquel entrar en la ciudad, os habrá encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde él come la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad ahí. Fueron pues, llegaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando era la hora, se sentó a la mesa con él, los apóstoles, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no me comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Amén. Nomás para leer esta escritura, ¿verdad? Se me enchina el cuero de estar pensando en esos momentos hermosos, ¿verdad? Que el Señor, yo no sé por qué desde que he conocido la iglesia, ¿verdad? Se le nombra la cena, ¿verdad? La Santa Cena o la Última Cena. En realidad el Señor, posiblemente sí fue su última cena, pero en realidad lo que está el Señor enseñando es el nuevo pacto. Es el nuevo pacto que se iba a establecer. Se iba a establecer algo que había tardado 2000 años en que se llevara a cabo este pacto. Se había tardado desde el primer pacto que fue en el Edén hasta el pacto, el nuevo pacto que fue en Cristo Jesús. Se había tardado 2000 años en establecer nuevamente ese pacto de gracia en el cual nosotros íbamos a poder ser salvos. Entonces, esta cena y esto que está haciendo el Señor durante la cena era anunciar que el nuevo pacto iba a establecerse cuando Él entregara su cuerpo. Y a partir de eso, cada vez que lo recordamos, estamos recordando que nosotros tenemos un pacto con Cristo Jesús. Eso es lo que Él dijo. Cada vez que tú le hagas esto, este es el nuevo pacto. Y no sé por qué nosotros le hemos llamado la cena o la Santa Cena, pero en realidad lo que está anunciando el Señor es algo muy grande. Es algo mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Para poder nosotros entender lo que es un pacto, en aquellos tiempos se usaban mucho los pactos. En aquellos tiempos se hacían pactos de sangre entre dos personas. Había personas que se cortaban la mano así y le salían un chorrito de sangre y le echaban en una copa, y la otra persona también, y le llenaban de vino y luego se tomaban la mitad de cada uno de la copa. Y eso era un pacto de sangre. Y otros se cortaban aquí y el otro también se cortaba y luego se contaban las dos manos y las juntaban así, y entonces eso establecía un pacto de sangre. Los pactos en aquel tiempo eran bien comunes. Cuando nuestro Señor Jesucristo le estaba hablando a los judíos acerca de un pacto, ellos sabían exactamente lo que era un pacto. Ellos sabían exactamente. Hay muchos pactos en la Biblia. Vamos a leer lo que es un pacto. Mira, vamos a Génesis 21 y vamos a ver un pacto que hizo Abraham con Abimelech para ir entendiendo lo que es un pacto. Génesis 21. Del 25
7:30. Dice así. Dice, y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderos de rebaño aparte y dijo a Abimelech a Abraham, ¿qué significan estos 7 corderos que has puesto aparte? Y él respondió, estos 7 corderos tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por eso llamó a aquel lugar Berseba, porque ahí juraron ambos. Y así hicieron pacto en Berseba. Y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham ahí un árbol tamarisco de Berseba, e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Cuando se efectuaba un pacto consistía primero en hacer unos regalos a cada una de las personas, y después hacían también como un monumento. Había personas que hacían un montón de piedras y decían, este monumento lo hago para acordarme del pacto que establecimos entre nosotros, y el monumento daba testimonio. Por eso Abraham aquí separó esos 7 corderos, dijo, este me va a servir de testimonio del pacto que hicimos. Entonces todos tenían que hacer un pacto de qué se iba a tratar, pero levantaban algo, un monumento. En este caso Abraham puso los 7 corderos para que eso sirviera de testimonio, y cada vez que Abraham viera esos corderos se acordaba del pacto que había hecho con él. Estaba viendo un testimonio de una persona que es misionero, y dice que él da el testimonio de cómo son los pactos en África. Dice que lo mandaron a África y era misionero allá. Entonces dice que lo establecieron en un pueblito, y donde pues, puso lo que él hacía. Pues allá tú tienes que tener tu cabra para ordeñar, tienes que tener tu animalito para tu gallina para comer los huevos, porque no hay dónde conseguirla. Entonces dice que de repente se le empezaron a perder las gallinas y se le empezaron a perder las cosas que él tenía, y él sabía que había una tribu muy grande cerca de aquí que era lo que lo estaban robando, pero él no sabía cómo hacerle con ellos, porque pues era una tribu muy poderosa. Y entonces vino un hermano y le dijo, necesitas ir a hacer un pacto con ellos. Dice, ¿qué? ¿Cómo va a hacer un pacto con ellos? Y ya le explicó cómo era el pacto. Entonces dice que esta persona fue y habló con el jefe de la tribu, y el jefe de la tribu le dijo, ¿qué quieres en este pacto? No, pues quiero... El pacto en sí consistía en que cuando hacían un pacto, las dos personas se volvían hermanos de sangre, y todo lo que tenía uno era igual del otro, y todo lo que tenía el otro era para el otro. O sea que había una igualdad y se iban a proteger. Entonces cuando ya establecieron eso, digo, pues ya no quiero que me saquen y quiero esto y quiero otro. No está bueno, digo, pero para hacer este pacto yo quiero que me des la cabra blanca que tú tienes ahí. Era el último que le quedaba al misionero. Y el misionero no quería, pero al fin aceptó. Dijo, ok, te doy mi cabra blanca. ¿Y qué me vas a dar tú? Entonces dicen que él le dio una lanza que traía el jefe de la tribu. Y entonces el misionero dijo, pues, no coincide, si él me está dando una lanza y él le está dando una cabra, no funciona este pacto. Entonces él no entendía todavía cómo eran los pactos ahí en África. Total, él agarró su lanza y se fue. Y dije, ¿por qué quiero esta lanza? Pero iba caminando con su lanza y resulta que llegó a otra tribu más pequeña, y él llegó y puso su lanza así, y todos se agacharon, le adoraron y le empezaron a dar gallinas y le empezaron a dar. Y dijo, ¿qué pasó? Dijo, todas las tribus reconocían la lanza de aquella tribu, y donde quiera que iba él y se paraba con la lanza, todos le sacaban y le empezaron las cosas, y dijo, ahora ya entiendo en qué funciona este pacto. El pacto, cuando tú, el poder que tenía esa tribu con esa lanza, todos le tenían que tener miedo y todos le daban unos regalos. Donde quiera que iba, pues ya la hizo con esta lanza. Entonces él entendió lo que era un pacto. El pacto, tenemos que entender lo que es el pacto con Cristo, porque no lo entendemos. Nosotros leemos en la Escritura que dice que somos herederos y que somos coherederos con Cristo. Nosotros decimos, ¿y por qué? Porque nosotros hemos entrado en un pacto, y lo que es de Cristo es mío, y lo que es mío es de Cristo.
Y por eso dice la Escritura, somos herederos y somos coherederos con Cristo Jesús. Pero si no entendemos el pacto en el cual entramos, no entendemos qué quiere decir que es heredero. ¿Qué quiere decir? Que Cristo, yo voy a heredar con Cristo, que al hacer el pacto en Cristo Jesús, todo lo que es de Cristo, todo el poder que Él tiene, toda la gloria que Él tiene, viene a ser como mía. Y lo que es mío es de Cristo. Si estamos en ese pacto, entonces todos somos uno. No entendemos cuando Jesucristo dice, yo y el Padre uno somos, y tú y yo uno somos, o vamos a ser unos. Y no entendemos. Pero es que el pacto, al entrar en el pacto en Cristo Jesús, entonces todo lo de Cristo es mío y todo lo mío es de Cristo. Bueno, así eran los pactos. Pero entonces este misionero no sabía, y cuando él vio eso, entonces él supo que esa lanza lo convertía a él en el jefe de la tribu. Nosotros cuando venimos a ser hijos de Dios, porque creímos en Cristo Jesús, nos dio el poder para poder, donde quiera que lleguemos nosotros, ir y ser de bendición para todos aquellos donde nosotros nos paramos. Nosotros vamos a ser igual que Jesucristo, porque ahora somos en un pacto con Cristo. Y en este pacto entran solamente los que creen en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Entras al pacto y ahora lo de Cristo es tuyo y lo tuyo es de Cristo. Es hermoso ese pacto, pero no lo entendemos de esa manera porque no entendemos cómo se llevaban a cabo los pactos. Yo me traje estas corbatas y le dije, vamos a ver si podemos explicar cómo son los pactos. Y para que vean, este pacto de Cristo Jesús fue el último pacto. Ese es el último pacto. Pero el primer pacto empezó en el Edén. Del Edén a Cristo Jesús pasaron 2000 años. En Cristo Jesús se cumplen todos los pactos habidos por haber desde que empezaron los pactos. Y el último pacto es Cristo Jesús. Y es el último pacto y es el que rige ahorita, en la actualidad, el pacto de gracia. Entonces, como no entendemos los pactos, no entendemos que somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Porque ese es un pacto y me hace a mí con Cristo uno solo. Y lo que es de Cristo es mío y lo mío es de Cristo. Eso es hermoso, mis hermanos. El primer pacto empezó en el Edén, empezó la línea. Cuando Adán y Eva tenían un pacto con Cristo, con el Señor, con nuestro Padre Celestial, y le dijo, de todo el huerto puedes comer, y todo lo que puedes hacer esto, como nomás no comas de aquel árbol. Y cuando ellos quebrantaron ese pacto, se rompió el primer pacto. Y de ahí empezó el primer paso que dio para que nosotros pudiéramos tener una salvación. Dice que cuando él le dio vergüenza a Adán y Eva que se cubrieron con túnicas, con las higueras o con lo que encontraron ahí, el Señor tuvo que matar un animalito para cubrirlo con las pieles. Entonces de ahí empezó la redención. El primer pacto empezó y es la figura de la redención que iba a ser, y se tardó ese pacto 2000 años en el plan de Dios en que Cristo Jesús viniera a completar ese pacto. Después fueron expulsados del Edén y empezó el segundo pacto con Adán y Eva. Empezó la línea, se rompió el primer pacto y luego le dijo a Adán y Eva, los expulsaron, le dijo, bueno, ahora con el sudor de tu frente vas a trabajar y vas a traer tu comida. Y a Eva le dijo que con dolores tendría los hijos. Y a la tierra le dijo que iba a ser espinos y iba a ser todo eso. Y vino una maldición para todos nosotros. Pero ya había habido una línea, ¿verdad? Ya el Señor había enseñado. Después viene el pacto con Adán y Eva. Iba bien. Solamente que Caín mató a Abel. Y ahí se estaba acabando la línea de ese pacto. Pero entonces el Señor mandó a Set. Y luego en Set siguió la dinastía. Y en Set siguió la bendición. Pero hubo un tiempo en que dice que la maldad de la tierra se hizo mucha y todo. Y entonces el Señor mandó el diluvio. Y acabó con toda la generación. Pero ¿qué creen? Que de la línea de Set encontró a Noé. Y sale que encontró a Noé y le dio a Noé para que siguiera la dinastía. Y entonces Noé salió y encontró gracia a los ojos y fue el único con su familia que salió, y entonces hizo el pacto con Noé. Pero entonces de Noé con los 3 hijos siguió la línea de Set. En el hijo de Set
empezó en el pacto con Noé y siguió la línea, pero nunca se acabó la línea. Siempre se quedaba una y venía con la misma línea de donde venía. Entonces siguió Set. Entonces Set, después de que siguió esa línea, pues pasaron muchas generaciones, ¿verdad? Vinieron muchas cosas hasta que empezó y le habló a quién. Abraham. Entonces llegó, entonces viene y de la misma línea de donde venía Set, venía Abraham. Era la misma línea sanguínea que viene siguiendo, y entonces encontró a Abraham, hizo pacto con Abraham. Hizo pacto con Abraham y le dijo que le daría como la gente como las arenas y sería de gran bendición. Después de Abraham, que murió, dijo que en Set, el hijo de Abraham, seguiría la línea. Entonces, digo, en Isaac. Entonces de ahí en Isaac sigue la línea sanguínea desde que donde empezamos, desde Set sigue Isaac. Entonces Isaac va siguiendo, y después de Isaac, ¿quién sigue? No, pero de la misma línea de pacto. Judá, bueno, de la tribu de Judá. Pero ¿qué otro pacto sigue después de Abraham? El mosaico. Después viene el otro pacto con Moisés. Moisés sigue la misma línea, pero después con Moisés hace el otro pacto, el pacto de Sinaí. Pero después sigue Moisés. Estos son, fíjense toda la línea que lleva para que cuenten todo lo que tuvo que pasar hasta que llegara Cristo. Después de Moisés siguen ¿quién entra a la tierra, a entregar la tierra? Josué. Y luego que siguen los jueces. Y luego siguen los reyes. ¿Y con quién hace el otro pacto? Con David. Entonces viene el otro pacto con David. Y esto es toda la línea que viene. Viene el pacto y luego viene con David. Y en David, después de David viene Salomón. Después de Salomón sigue Roboam. Y después ahí sigue la línea, porque viene toda la línea de lo que es David. Y luego que otro pacto sigue. Después de David sigue la línea hasta que llega a María, y que llega a María y a José. De esa misma línea, por los dos lados, llega la sangre, por un lado María y por el otro lado José. Y ahí se une donde nace Jesucristo. Entonces de ahí viene esa línea. Y entonces el pacto que viene es el pacto de gracia con nuestro Señor Jesucristo. Todas estas líneas que dijimos que les empezó, en Cristo Jesús viene y se juntan. El Señor Jesús amarra todas las líneas, las amarra, y entonces dice el Señor, ahora es el pacto de gracia. Esta es mi sangre y este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Lo que empezó el Señor en el Edén se termina en Cristo Jesús, y Él cumple todas las líneas que va siguiendo la sangre, viene hasta Cristo Jesús. Y lo que Cristo Jesús está anunciando aquí, en lo que nosotros le llamamos la cena, es el pacto de gracia, el pacto en el cual estamos nosotros ahorita. El pacto, nosotros podemos decir ahorita que tenemos vida eterna, porque Cristo Jesús es eterno, y por eso nosotros, lo que es de Cristo es mío. Por eso puedo estar seguro que voy a tener una vida eterna, porque Cristo Jesús me lo está dando, porque tengo un pacto con Él y ahora somos uno. Por eso ahora yo puedo decir con toda seguridad, en Cristo Jesús tengo vida eterna. Ahorita estoy disfrutando de mi eternidad, porque desde que yo entré en ese pacto, yo ya puedo estar disfrutando de mi salvación primeramente, de mi eternidad. Pero también, mis hermanos, hay tesoros grandes que todavía no hemos recibido, pero que todavía, toda la gloria de Cristo Jesús, dice que le veremos. Y cuando venga el milenio, cuando venga Cristo Jesús por su pueblo, vamos a ver todas las grandes maravillas que el Señor es tan rico en misericordia y tan poderosa, que le vamos a estar recibiendo todo eso, mis hermanos. Pero como todos los que hacen pactos, mis hermanos, hacen un monumento. Todos los que hacen pactos hacen el montón de piedritas para recordarse que el pacto que hicieron. Nuestro Señor Jesucristo hizo un monumento grande que lo podemos ver de donde nosotros queramos. El Señor Jesucristo fue el que puso la cruz como el monumento para que nos recordemos que donde quiera que estemos, si tú volteas a ver a la cruz, te vas a acordar del pacto que tienes
con nuestro Señor Jesucristo. La cruz la puedes voltear a ver de donde tú quieras. El Señor Jesús, cuando puso esa cruz, hizo el monumento más grande que pueda existir. En donde quiera que tú vayas, en donde quiera que tú estés, vas a ver una cruz. No hay casi ninguna parte en donde tú no vayas y veas una cruz. Ese es el monumento que hizo nuestro Señor Jesucristo. Para donde tú quiera que tú vayas, tú te puedes recordar que Cristo Jesús y tú tienen un pacto. Y tanto como Cristo y tú son uno. Y por eso nosotros podemos decir, a donde quiera que vayamos, gloria sea al Señor. Amén. ¿Saben que todos los grandes pueblos tienen un monumento bien grande? Como la Torre Eiffel, los franceses, ellos, esa torre es la cosa más grande. Tú vas a Francia y todo el mundo tiene que ir a la Torre Eiffel. Tú vas a Nueva York y todo el mundo tiene que ir a la Estatua de la Libertad. Todos tienen un monumento en el cual usted va a Roma y ahí está el Arco del Triunfo, por donde entraron Napoleón Bonaparte, donde entraron, digo, no, por ahí no entró Napoleón, pero entraron los romanos cuando ganaron todas las batallas. Pero todos tienen un monumento bien grande, pero solamente tienen uno y en una parte. Jesucristo lo tiene en todo el mundo y a donde quiera que vaya. Y puedes ir al pueblito más chiquito, de donde quiera que tú quieras, y vas a encontrar una cruz. Amén. El monumento que hizo nuestro Señor Jesucristo para recordarnos ese pacto lo vamos a encontrar en todas partes. Si tú has creído en Cristo Jesús, tú estás en el pacto. Y esa cruz es como un recordatorio, es el monumento que hizo el Señor Jesucristo en el juramento, que si tú crees en Cristo Jesús, tú vas a alcanzar todas las bendiciones que el Señor tiene para ti. Eso es lo que anuncia nuestro Señor Jesucristo. No sé por qué nosotros le hemos llamado la cena, o le hemos llamado, pero lo que está anunciando el Señor Jesucristo es que este es el nuevo pacto. Y dice esto, hacer esto en memoria de mí. Hoy, que lo vamos a hacer, mis hermanos, hay una palabra hebrea para pacto, que quiere decir cortar. El pacto, la palabra pacto en hebreo quiere decir cortar. Por eso ellos se cortaban y salía la sangre. Quiere decir que se cortaban. Pero cuando el Señor Jesucristo dice que este es el pacto, este es el pacto que tú tienes que cortar. Por eso Él derrama la sangre de Él y tienes tú que comer su cuerpo. Este es, ahorita que hagamos la cena, lo que tenemos que recordar, mis hermanos, es que es ese pacto. Es ese pacto y tenemos que recordarlo como si lo estuviéramos haciendo en ese mismo momento. Hoy estaremos en el pacto que Cristo Jesús hizo por nosotros. Por eso Él padeció en la cruz, para que tú y yo obtuviéramos la bendición de una vida eterna, la bendición de todas las bendiciones que Jesucristo tiene. Es la única forma de que podamos hacer pacto con Él, es creer en Cristo Jesús, aceptarle en tu corazón, y entonces entras en el pacto con Cristo Jesús. ¿Sí entendieron lo que era el pacto? Esos pactos, hermanos, son unos estudios muy bonitos, pero son muy largos. Yo se los expliqué pero cada pacto, si lo estudiamos cada pacto, nos vamos a tardar bastante en cada pacto. Pero es hermoso conocerlos todos para saber cómo es que fue pasando de pacto en pacto hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo lo cerró, ese pacto, y el nuevo pacto es el último pacto. Y ya no habrá otro pacto. Ese es el pacto de gracia y ese es el pacto en el cual estamos seguros. No hay otro pacto que vaya a haber, ni otro pacto en que podamos estar más seguros. En Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús somos más que victoriosos. Y en Cristo Jesús, mis hermanos, no debemos ni de tener temor de nada, porque en Cristo Jesús estamos seguros que ni la muerte, ni la vida, ni nada nos puede separar del amor de Cristo. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Quería hablar con ustedes acerca de